Una de las noticias más importantes de esta semana fue la detención de Andrés Roemer, ex diplomático mexicano allá en Israel. Andrés Roemer cuenta con diversas denuncias de agresión sexual, 5 órdenes de aprehensión en su contra. Y para hablar de este caso le doy la bienvenida a Itzel Shnaz, artista, productora y directora general de Fábrica Escena SC. Y bueno, pues una de las presuntas víctimas de Andrés Roemer. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenas noches. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Estoy feliz de poder tener un espacio porque, bueno, aunque tengo voz, no siempre tenemos micrófono. Así que muchísimas gracias. Aquí siempre lo vas a tener. Muchas gracias. Y también Jimena Ugarte, ella es abogada. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y también muchas gracias por abrir este espacio. No, encantados. A ver, vamos a entrar al fondo del asunto. ¿De qué se le acusa a Andrés Roemer? Específicamente, las órdenes de aprehensión que se giraron fueron por los delitos de violación y violación agravada. No obstante, no son las únicas carpetas de investigación que existen en la Fiscalía, pero las que se lograron judicializar, las que se llevaron ante un juez aquí en México para que se generara una orden de aprehensión que fue otorgada y que posteriormente se convirtieron en las pruebas y elementos para solicitar la extradición al Estado de Israel, son estas 5 investigaciones por violación y violación agravada. ¿Eso incluye la de Itzel, por ejemplo? No. A ver, ¿por qué? ¿Es un tema de pruebas o cómo? No, es un tema de delitos, sí. Pero a ver, Itzel, adelante. Perdón. Bueno, a mí me es muy importante decir que esta es una denuncia colectiva y que entre todas nos sobrevivimos y nos rescatamos, porque así es como ocurrió. ¿Cuántas? Hay más de 100 denuncias, de las cuales 66, si no me equivoco, son públicas, de las cuales 13 nos acercamos a una fiscalía a denunciar, y de esas 13, porque yo sí soy parte de esas 13, solo 5 logran una orden de aprehensión. Entonces, hablamos de una colectividad denunciante, pero sí es cierto que mi historia, porque además estamos hablando de delitos ocultos, nada tiene que ver con cómo aconteció con alguien más. Ni siquiera son los mismos delitos. Yo tengo un delito, o bueno, yo estoy intentando tener un delito porque el Estado mexicano no me permite hacer la denuncia por abuso sexual. Y el abuso sexual en México prescribe en 1 año. Yo me paro en el Ministerio Público al año 2 meses de que esto ocurre. Lo que aquí, bueno, prefiero que mi abogada es cómo me dan un amparo sobre esa prescripción, porque no es un abuso sexual simple, es un abuso sexual que de entrada, así de jaque, tuvo privación de libertad, ¿no? Agravantes al delito que me permitan un amparo sobre la prescripción. Entonces, yo en específico, pero en verdad no quiero hablar de mí porque somos muchas. Pero ¿cuántas mujeres hay involucradas? La verdad es que no hay número. Pero son decenas, ¿no? Entiendo que son decenas. El tema es que desde que sale Itzel Shnaz a hablar públicamente en febrero del 2021 y da a conocer la situación y la denuncia que hace contra Andrés N. en ese momento, empiezan a abrirse y a tener confianza a otras mujeres para poder denunciar a un hombre que además pues detentaba poder económico, político, cultural, intelectual. Claramente había miedo por parte de muchas de ellas para denunciarlo, ya no digas ante una fiscalía, ante cualquier otra persona. Y cuando Itzel hace este video y denuncia públicamente la situación que había vivido con Andrés, presuntamente constitutiva de delito, muchas mujeres salen a hablar. En un primer momento, Periodistas Unidas de México documenta 61 denuncias públicas. Al 8 de marzo, del 15 de febrero al 8 de marzo, se documentan 61 en ese lapso de tiempo, ¿no? Y posteriormente, durante los 2 años y medio que ha pasado desde ese día hasta hoy, que tenemos por fin algo mucho más palpable de que pueda presentarse ante la justicia mexicana Andrés N., pues nos han llegado a contar testimonios cientos de mujeres que nos han dicho de alguna u otra forma que él cometió diversos tipos de delitos en contra de ellas. Itzel, abriste la caja de Pandora. La verdad es que en un esfuerzo de rescatarte a ti misma, nunca sabes a quién más vas a rescatar. Y por eso creo que nos sobrevivimos y nos rescatamos, y en verdad lo habré de decir siempre, yo no salí a denunciar a Andrés, yo salí a buscarlas a ellas. Y ellas me salvaron la vida. ¿Cómo te animaste? O sea, no, como dice aquí Jimena, pues no es fácil, ¿no? Enfrentarse a una persona que tiene tanto poder, ¿no? Y siempre habré de decir que el poder es relativo. Sí. Porque cuando hay algo más importante que lo importante, esa importancia se vuelve relativa. Y
la verdad es que me dio mucho miedo no poder salir de esa casa. Pero cuando salí me fui de rodillas. Siempre era en su casa, ¿no? O sea, por lo que he escuchado. Bueno, hay testimonios, por ejemplo, que ocurren en Nueva York. Ah, ok. ¿No? Pero sí creo que su casa, llegas a un sótano, no es un sótano, pero lo que pasa es que es tan oscuro. Imagínate la sensación que te da, ¿no? Pero bueno, te recibe el personal de servicio. A veces te quita tus cosas porque tienes que ponerte tan cómoda al llegar ahí. Hoy día es muy difícil dejar tu celular, ¿no? Uno lo trae como, digamos que lo dejas. Pero si no lo dejas y te llevan a este sótano, no hay señal. Él siempre se tarda 10 minutos en llegar. Prende las cámaras con las que va a grabarte. O sea, y yo no estuve encerrada ahí. Yo tomé mis cosas y salí corriendo de esa sala. Y cuando llegué a la puerta e intenté abrir, el personal de servicio apareció y me dijo, no tengo autorizado a abrirte. Yo en ese momento volteé a ver al personal de servicio y dije, es un violador serial. Y me dijo, perdón, lo que oíste. Y me preguntó, ¿tienes algún problema en esperarlo? Y yo solo sentí como se me calentó el cuerpo entero y dije, no, yo lo espero. Y a partir de ahí se dio lo que yo llamo la negociación de mi salida. Una vez que sales... O sea, tú claramente querías irte y no te dejaron. Por supuesto. Tanto que cuando ocurre el abuso sexual, cuando empieza a masturbarse, yo tomo mis cosas y salgo corriendo. Llego a la puerta y está cerrada. Y entonces, cuando logro salir ya de la propiedad, pues uno sale muerta en vida. Y yo tenía dos opciones: denunciarlo o seguir viviendo a sabiendas de que un sujeto así existe. Pero no solo eso, uno trata de entender lo que le pasó cuando te metes a Twitter y encuentras 3 denuncias anónimas y lo más confrontante de todo es el autorreconocimiento. Cuando 3 denuncias anónimas me contaron que llegaron, les recibió el personal de servicio, los llevaron a un lugar sin señal, estaban hablando de una chamba y empezó a masturbarse, porque yo jamás en la vida voy a olvidar, creo que una imagen que tengo muy clara son sus ojos. En el momento en el que estás hablando, venga, de política pública, y se te va encima, ¿no? Cuando estas 3 mujeres anónimas, sin rostro, me lo contaron, a partir de ese momento yo sabía que estaba muerta en vida y sabía perfectamente que no éramos 4. Que había más. Y bueno, pues justo así empezó la conversación, destapar la caja de Pandora y en el esfuerzo de rescatarte a ti misma, rescatar a alguien más, y creo que de eso se ha tratado, entre otras cosas, estos 3 años de acompañamiento. Qué barbaridad, ¿qué te puedo decir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes y para Andrés Ruemer? O sea, hoy dijeron que va a regresar, creo que el 20 y tantos de octubre. Hay 2 cosas que creo que es importante poner en la mesa para poder saber. Por cierto, déjame decir que no puedo creer que una cosa como esa prescriba como delito 1 año. Yo creo que aquí los legisladores de la Ciudad de México tendrían que cambiar eso, pero eso ya es otro tema, ¿no? Justo con Itzel, a partir de que tomamos su acompañamiento jurídico de ella y de otras chicas denunciantes de Andrés y de otras denunciantes de otros agresores sexuales que existen, además, por borbotones en este país y en el mundo, creo yo. Se ha decidido iniciar una campaña en contra de la prescripción de delitos sexuales, no solamente para niñas, niños y adolescentes, sino también para adultos, mujeres mayores de 18 años, hombres mayores de 18 años que sufran algún tipo de delito sexual. El catálogo de delitos sexuales en México es muy amplio, ¿no? Pero bueno, esa es como parte de una campaña. ¿Qué sigue con el caso de ellas? Porque a mí me gusta más llamarle el caso de ellas que el caso de Andrés. Sí, es justicia para ella. Para ellas. En este momento, pues como ya se señaló, el día del 1 de octubre se detiene a Andrés en Israel. El tema que nosotras hemos venido señalando es que nos despertamos el 2 de octubre en México conociendo esta noticia tan impactante para las víctimas, para las denunciantes, para la sociedad en general, por medios de comunicación y no por las vías formales que tendrían que haber sido las adecuadas, quizá no para todas, pero sí para aquellas que son parte de estas denuncias que
generaron las pruebas suficientes para poder solicitar esta orden de extradición. Bueno, esta solicitud de extradición. Eso es lo que hemos estado como denunciando públicamente desde ayer, que toda esta situación en donde de pronto, después de 2 años y medio, a ellas les dicen, tu agresor va a regresar a México, va a llegar a juicio, se va a llevar el proceso que tanto has estado esperando, claramente genera miedo, genera tensión, genera sentimientos encontrados. Y entonces las autoridades de México tendrían que estar obligadas a generar no solamente mecanismos de protección, claramente, sino también de contención. De protección a las víctimas. A las víctimas. Después que no de vayan esto, a ser, que no, o sea, ¿cuál es el miedo aquí? El miedo es que durante los 2 años y medio que él se encontró fuera del país, Sí. y que todo el mundo sabíamos dónde estaba, él presentó amparos. Aún sin tener personalidad jurídica firmada o una carta poder o lo que sea que se requiera muchas veces en el ámbito de lo jurídico, él podía generar cartas de autorización para sus abogadas o abogados desde un Zoom y con eso presentar amparos y con eso obtener copias de carpetas de investigación, y a partir de que tiene todos esos recursos jurídicos a su alcance de una manera extraña, Pero, yo no estoy diciendo pero, que no Jimena, tenga... a ver, ¿te sorprende? Es la justicia No me mexicana, sorprende, O sea, no es lo que, digo a ya manera se me de acabó el sorpresa. tiempo, pero yo les pido que regresen, ¿no? La semana que entra, si pueden, porque yo no sé qué expectativas tengan, pero se van a enfrentar a la justicia mexicana con todo eso, lo que implica. Llevamos mucho tiempo enfrentándonos No es que no a lo la hayamos justicia ¿Y mexicana. cuál es la conclusión que No tienes? es nueva. La conclusión es que el primer día, antes incluso de conocer a Jimena, le escribí a la UNESCO y le dije, no confío en las instancias mexicanas y les pido ayuda. Pues sí, es que, a ver, en esta mesa hemos analizado no sé cuántos casos y lo único que sabemos es que la justicia mexicana es una basura. Y entonces por eso hago responsable al Estado mexicano, que no me da derecho a denunciarlo y que me dice, ahí te va. Perdón por el sarcasmo, pero yo no sé si invitarle un café. O sea, ¿qué tengo que hacer? Les pregunto y hago responsable al Estado mexicano de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Claro, Pero totalmente. a cualquiera de nosotros sí nos nosotros. ¿Les gustaría parece que nos rescatar veamos? una última cosa. Sí. Última, Venga, con esto venga. termino. A nosotras sí nos gustaría rescatar la valentía que tuvieron todas estas mujeres para ir a una instancia oficial y denunciar. Y si hay esa confianza, y sí esperamos, aunque se nos vaya la vida en ello, sí esperamos que en algún momento la justicia mexicana funcione, porque el día de hoy ellas lograron derrotar a un hombre poderoso. No, Y sí y se ahí puede. viene de regreso. Y Y sí se seguramente le van a dictar prisión preventiva. Pero yo les pido que nos veamos la semana que entra favor. y sigamos con este asunto. Muchas ¿sí te parece? gracias. Gracias, Itzel, Muchas por gracias. venir. Gracias, No, Jimena. al contrario, gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa. Valeria Moy viene a hablar de las altas tasas de interés.